Ah, ya saben, gracias. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Voy a hablarles un poco de patología digestiva en los pacientes con infección por HIV-Sida. Yo soy Luis de Carogues, soy médico de planta de la sala 10 del pabellón 22. La idea de la charla no es que ustedes sepan lo que nosotros sabemos, y nosotros sabemos todo lo que deberíamos, pero sí tienen que conocer cuál es el impacto de las enfermedades oportunistas en los pacientes con SIDA, saber que hay ciertas enfermedades que no guardan relación con la inmunodepresión y cuál es la metodología diagnóstica a utilizar en pacientes con infección por HIV y alguna enfermedad gastrointestinal. La clase es ordenadita, empezamos por la cavidad oral y terminamos por el recto. Y durante todo el curso de la infección por HIV pueden haber manifestaciones orales. Ya en la infección primaria, entonces en el síndrome retroviral agudo, podemos observar una estomatitis aftosa grave o también, de acuerdo a la caída en ese momento del producto de CD4, una candidiasis orofaringia y o esofágica. La mayoría de las enfermedades oportunistas guardan relación con la inmunodepresión severa de estos pacientes. La patología oral más frecuente es la candidiasis, Candida album, cáncer de la especie más frecuente, pero también Candida cruceis, Candida glabrata o Candida tropicales pueden provocar esta enfermedad. Generalmente la observamos cuando el recuento de CD4 es menor a 300 células por milímetro cúbico. Existen 4 formas clínicas de presentación. La que nosotros vemos con mayor frecuencia es la pseudomembranosa, de la cual después vamos a observar una fotografía. En la forma atrófica, lo que vamos a observar es un enantema faucial y lo que va a destacar el cuadro es la lengua. La lengua va a estar tumefacta, totalmente despapilada y lisonja. En cambio, en la forma hipertrófica, además de ver el enantema faucial, la lengua va a tener otras características. Vamos a ver una hipertrofia de las papilas gustativas y eso le va a dar el aspecto a la lengua de una lengua geográfica, una lengua que está con muchos surcos. Bueno, forma pseudomembranosa de la candidiasis oral, exudado blanquecino que tiene el aspecto de isocoros o de leche cuajada, que tapiza en este caso el paladar duro y la lengua. La cuarta forma clínica que les había mencionado es la quelitis angular, que no es más que la erosión de la comisura labial. Acá capaz que no lo ven, pero está fuera de foco, hay una erosión de la comisura labial del lado derecho del paciente y en la comisura labial izquierda puede esbozarse o verse esa erosión cubierta por la pseudomembrana. Bueno, la leucoplasia oral vellosa no es más que una lesión blanquecina sobrelevada que se observa en el borde lateral de la lengua. El responsable de esta patología es el virus de Epstein-Barr, que se replica en el epitelio queratinizada de las células de la lengua. Generalmente son asintomáticas. También la observamos en pacientes con un recuento de CD4 bajo, más o menos como en la candidiasis, 200 a 300 células por milímetro cúbico. El diagnóstico más que nada es clínico. No llegamos a hacer una biopsia para hacer el diagnóstico de leucoplasia oral vellosa. ¿Por qué? Generalmente son un hallazgo al examen físico porque no provocan síntomas. Si provocan síntomas es porque el paciente se lastima durante la masticación. Y la bibliografía comenta que podemos utilizar para el tratamiento acitovir, anciclovir o topicaciones con podofilina. La realidad es que si indicamos tratamiento antirretroviral al paciente y existe una reconstitución inmunológica, esas lesiones desaparecen con la mejoría de la inmunidad celular. Pero lo puede tratar igual, ¿no? Nunca traté a un paciente con leucoplasia oral vellosa. ¿Estamos? Yo plasmo en la diapo lo que dicen los libros. La realidad nuestra es otra. Entonces, tratamiento, si tiene síntomas, si la lesión es muy grande, si dificulta la masticación. El tratamiento antirretroviral hace La reconstitución inmune hace que la lesión desaparezca. La gingivitis y la periodontitis son patologías que son evaluadas y tratadas por el odontólogo. Pero nosotros tenemos la obligación de conocerlas, porque si el paciente, uno, con una dentadura, como la observamos acá,
nosotros tenemos que sospechar la infección por HIV. El paciente tiene una inmunodepresión y probablemente asociada al HIV. Lo que motiva la consulta al paciente es el olor fétido, el aliento fétido, el dolor bucal y el aflojamiento de los dientes, o el sangrado fácil de las encías. En una primera etapa vamos a observar una línea rojiza que bordea a la encía, este es el tema lineal marginal, con el correr de los días y las semanas. Se observa una ulceración y necrosis de las papilas interdentarias, y con los meses una erosión del esmalte dental y de las encías con un aflojamiento de los dientes. La etiología es desconocida, se ve más frecuentemente en pacientes que tienen el hábito de fumar, en ocasiones en las cuales el odontólogo toma muestra de parte de esa encía y envía al cultivo, encontramos a veces en el cultivo alguna bacteria, como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter trachae, y si bien el tratamiento lo hace el odontólogo, nosotros al observarlo y pedirle la serología para HIV, le podemos indicar que se haga buches, por ejemplo, con algún fármaco antiséptico, o le podemos indicar tratamientos con antibióticos empíricos como metronidazol, o si recibimos, nos envía el odontólogo al paciente porque en el cultivo del material que le tomó desarrolló alguno de estos germes, tal vez le podemos indicar una nutrióloga. Y el otro tipo de lesiones que podemos observar en la cavidad oral son las úlceras. Las úlceras herpéticas causan el 85%, el 95% de estas lesiones. Son pequeñas, lisas, de bordes de base entematosa, que pueden estar en los labios, en el paladar duro, en el paladar blando, en la lengua, en las encías, en los carrillos. Y en estos pacientes inmunodeprimidos tienen una persistencia en el tiempo mayor que en el inmunocompetente y son muy sintomáticas, provocan mucho dolor. Entonces, en el inmunocompetente tal vez indiquemos un tópico con aciclovir, pero en estos pacientes tenemos que indicar medicación oral o viendo venosa si tiene dificultades para deglutir, para tratar esta afección. El otro tipo de lesiones que podemos observar y realmente ver son las úlceras por citomegaloblomas, que las describen como solitarias y extensas. En realidad, entre estos tres tipos de úlceras no vamos a poder hacer una distinción clínica. La úlcera de la estomatitis aftosa es única, múltiple, son dolorosas, pueden tener exudado o necrosis en el fondo de la úlcera. No se conoce cuál es la etiología, sí sabemos que se ven con mayor frecuencia en pacientes con inmunosupresión avanzada y se piensa que esa alteración en la inmunidad celular es la causal de todo esto. La cuestión es que para hacer un diagnóstico rápido, nosotros recurrimos al citodiagnóstico de sangre. Le pedimos al técnico de laboratorio o al bacteriólogo que con un raspado a los bordes y al fondo de la lesión haga un extendido y con una tinción especial puede observar células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos que nos orientan a la infección herpética. Si nos informa que observa solamente un infiltrado inflamatorio inespecífico o crónico, vamos a descartar la etiología viral y vamos a pensar que el paciente tiene una estomatitis aftosa. En ocasiones tenemos que recurrir a la biopsia con el estudio histopatológico y el cultivo. Tendría que ser la primera opción diagnóstica, ¿no? Para saber con certeza cuál es la causa de esa úlcera. Pero el cultivo viral tarda hasta 30 días y necesitamos un laboratorio bien equipado para llegar al diagnóstico. La histopatología, en 15 días podemos tener alguna novedad, pero bueno, es más rápido el diagnóstico que el citodiagnóstico de sangre. Fármacos que causan úlceras orales. La acidobudina es el primer antirretroviral que salió al mercado para el tratamiento de la infección por HIV. Tóxico, provoca anemia, así que no es de las primeras opciones en el tratamiento antirretroviral, pero lo podemos seguir usando. La dapsona es un fármaco que se usa en la lepra, en el tratamiento de la lepra. Nosotros podríamos llegar a indicarlo en pacientes que son alérgicos a la sulfa como una alternativa en la profilaxis primaria contra el neumocitis gilomyces. Bueno, aftas orales, ustedes ven úlceras de gran tamaño, de borde edematoso y fondo sañoso, una gran exulceración a nivel del pilar anterior izquierdo del ritmo de las fauces y una pequeña exulceración paladar blando. Citodiagnóstico de SARC negativo. No se observaron las
células gigantes nucleados, el inciso con cuerpos de función intracitoplasmática, quemado inflamatorio crónico, se indican corticoides, no mejores. Corticoides ectópicos, corticoides orales no los tolero mucho, no tenía dificultad para deglutir, corticoides endovenosos tampoco. Tuvimos que recurrir a la talidomida, que es un fármaco que se utiliza en los episodios direccionales de la lepra y que inicialmente salió al mercado como un antibiótico, ya hace 5 décadas más o menos, tal vez más, y tuvo que sacarse del mercado porque tenía efectos teratogénicos. Entonces, ahora tenemos que usarlo con cuidado y fundamentalmente en mujeres en edad fértil. O sea que, si tenemos que tratar con talidomida a una mujer que tiene una estomatitis aftosa y está infectada por el HIV, tenemos que advertirle que no puede embarazarse durante el tratamiento. Bueno, esto es lo que vemos. Le apunté en la foto el labio, porque el labio ya no tenía la úlcera que ustedes observaron, la lingual prácticamente epitelizada y había desaparecido la úlcera que observábamos en el pilar anterior izquierdo del intrafacial. Úlcera lingual, paciente joven, sexualmente activo, con un exantema maculopapular en rostro, cuello, también tenían tronco, extremidades, palmas y plantas. ¿Qué piensan? Sí. ¿Qué harían? Fuerte. ¿Qué harían para hacer diagnóstico? Se hace directo y Directo, que, ¿cómo lo llaman? las que Fondo oscuro. La microscopía de fondo oscuro. Para ver treponemas moviéndose. Fue negativa la microscopía de fondo oscuro. La BDRL era la prueba de 512 bits y la prueba específica también era reactiva. O sea, el paciente tenía sífilis. Entonces, no nos tenemos que olvidar que las infecciones de transmisión sexual pueden provocar manifestaciones a nivel oral. ¿Vamos? En un paciente con SIDA y un recuento de CD4 menor a 300 células por milímetro cúbico, también investigamos el compromiso neurológico, porque estos pacientes pueden tener una neurosífilis asintomática. Entonces, lo que hacemos es una punción lumbar con una BDRL, que es cefalorraquídea, si la BDRL es reactiva, indicamos tratamiento con penicilina G sólica. En cambio, si el paciente tiene una sífilis primaria o sífilis secundaria sin repercusión a nivel del sistema nervioso central, porque no observamos alteración en el líquido cefalorraquídeo y la BDRL es no reactiva en el líquido cefalorraquídeo, el tratamiento con penicilina no se aplica. Hola. ¿Sí? ¿Qué? Sí, pero estoy dando una clase, no te puedo. Se la dejé pinchada en el terpopol que tienen ahí en el consultorio. Nada más. Perdón. El otro tipo de lesiones que podemos observar en la cavidad oral, en relación a las infecciones de transmisión sexual, las verrugas por los papilomavirus humanos. También podemos observar neoplasias asociadas al SIDA, sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin, y también podemos observar una hiperpigmentación de la mucosa oral en pacientes que toman ciertos fármacos como la sidobudina, que ya se la presenté, el ketoconazol, ya prácticamente no lo usamos, es un osólico que indicamos en el tratamiento de la micosis sistémica. Mácula rojo vinosa a nivel del paladar duro, la biopsia indicó que el paciente tenía un sarcoma de Kaposi oral. Masa tumoral a nivel posterior de la arcada dentaria superior derecha del paciente con ulceración central. La biopsia nos indicó que el paciente tenía un linfoma no Hodgkin. Otra lesión también con el mismo diagnóstico. Estas pápulas nacaradas a nivel amigdalino, la biopsia nos indicó que había levaduras de histoplasma. Paciente con histoplasmosis diseminada, además de tener fiebre, manifestaciones respiratorias, manifestaciones digestivas como dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, tenía un exantema cutáneo con máculas, pápulas, úlceras cubiertas de costra, nódulos, úlceras en la cavidad oral. La escarificación y la tinción del material que se toma de la escarificación de esas lesiones cutáneas o orales también nos muestra la presencia de levaduras de histoplasma. Cavidad oral, pasamos. ¿Entendieron todo hasta acá? Llegamos al esófago, un tercio de los pacientes con patología esofágica, y un tercio de los pacientes con SIDA presentan patología esofágica. Muchos de esos pacientes pueden tener, por ejemplo, una colitis por citomegalovirus o una esofagitis por citomegalovirus, compromiso esofágico por cándida o por coridio, y que guardan relación con la inmunodepresión. Hay otras manifestaciones como
la esofagitis por reflujo gastroesofágico, que pueden tener que ver con el tratamiento antirretroviral, o la presencia de varices esofágicas, que son una de las manifestaciones clínicas de la cirrosis avanzada en pacientes con infección por hepatitis B o hepatitis C crónica. ¿Por qué consulta el paciente con sintomatología esofágica? Doctor, me cuesta tragar, disfagia. Doctor, me duele odinofagia. Ese dolor puede ubicarlo a nivel retroesternal, puede ser continuo, intermitente o agravarse con la deglución. El paciente puede tener náuseas o anorexia y pérdida de peso. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a un paciente que nos consulta con signos de sintomatología esofágica? Bueno, primero lo vamos a interrogar. Toma medicación antirretroviral, tiene un buen recuento de CD4 por encima de 400 células, tiene una carga viral indetectable y refiere que tiene virosis y ardor retroesternal, y observamos que en la cavidad oral no hay lesiones. Podemos pensar que el paciente tiene una esofagitis por reflujo gastroesofágico y le indicamos, por ejemplo, famotidina o omeprazol, inhibidor de la bomba de proteínas. Si el paciente no toma la medicación antirretroviral o la toma de manera inadecuada, no es adherente, tiene un recuento de CD4 por debajo de 200 células y en la cavidad oral observamos un exudado blanquecino que nos oriente a una canaliasis orofaringea, podemos inferir que hay compromiso esofágico y le vamos a indicar, por ejemplo, una sólico. Y lo vamos a observar durante una semana, 10 días. Si no hay mejoría de los síntomas, le vamos a solicitar una endoscopía digestiva alta con toma biopsia de las lesiones e inmunohistoquímica. Y la patología más frecuente que observamos en los pacientes con SIDA a nivel esofágico es la candidiasis. El aspecto endoscópico es similar a la formación no membranosa que observamos en la cavidad oral. ¿Puede ser que una vez no puede presentar nada a nivel local? Sí, puede suceder. Sí. Dice, no es frecuente, pero puede suceder. Lo más común es que tenga bucal y esofágico. Sí, pero si tiene disfagia y no ves nada y dudás, le pedís la endoscopía. El otro tipo de lesiones que podemos observar en el esófago son las úlceras. Sí. Fluconazol le podés indicar, por ejemplo. Lo otro que puede suceder, que el paciente tuviese o haya tenido una criptococosis meningia y esté con una profilaxis secundaria con fluconazol sobre la criptococosis. Entonces aparece cándida. ¿Qué piensan ustedes? Ven el exudado blanquecino en la endoscopía. ¿Qué puede pasar con la medicación? Tengo un paciente que tuvo una meningitis criptococócica, hizo bien el tratamiento, ¿sí? Está con profilaxis secundaria con fluconazol y viene a la consulta con disfagia. Estaba con fluconazol, lo observé 5 o 7 días, seguía con disfagia, le pido la endoscopía digestiva y aparece esto. A pesar de su fluconazol, ¿qué pasa? Resistencia. Entonces tienen que pensar en esa posibilidad. Acá lo que pueden hacer es tomar muestras para cultivo y que hagan una prueba de sensibilidad a los antígenos. Pero en ese caso no vamos a indicar fluconazol, por ejemplo, le podemos indicar anfotericina B o apofonquina, alguna equinocanina. ¿Ok? Úlceras. Es el otro tipo de lesiones que podemos ver a nivel esofágico. Y las úlceras en el esófago tienen una casuística o una frecuencia inversa. Son más frecuentes las úlceras provocadas por el citomegalovirus que las úlceras por el virus del herpes simple. Ustedes ven que la frecuencia para la CMV es del 45%, para la estomatitis aftosa o las úlceras aftosas, 40%, y para la esofagitis por el virus del herpes simple solo el 5%. ¿Qué quiero decir con que en casi el 40% de los pacientes pueden existir lesiones concomitantes extraesofágicas? Estos pacientes son personas con inmunodepresión avanzada y las manifestaciones son en todo el organismo. Entonces, un paciente con afección esofágica por citomegalovirus puede tener compromiso neurológico o retiniano. Entonces, estamos obligados a descartar estas ubicaciones de estos patógenos. ¿Ok? Ven acá observaciones. Sabemos que son auténticas por la biopsia y la admisión histoquímica. Gran úlcera idiopática, acá nuevo aislamiento de un germen. Y estas, acá hay pequeñas exulceraciones esofágicas, ¿no? Con una complicación que es la estenosis, esto es la estrechez de una zona del esófago. Y después las úlceras pueden tener otro origen infeccioso, las pueden provocar las micobacterias como la tuberculosis, el complejo micobacterionario, el plasma capsularis, la mastitis tuberculosis, o fármacos como la silobudina y la doxiciclina.
La doxiciclina es raro que usamos en el tratamiento de alguna infección oportunista asociada al SIDA, pero sí tenemos pacientes con una uretritis no gonocócica que pueden estar tomando esta medicación. Las neoplasias pueden afectar al esófago también, sarcoma de Kaposi y linfoma Nocotti. Y acá vemos estas lesiones ortominosas en la mucosa esofágica que corresponden a linfoma Nocotti. La bibliografía menciona el adenocarcinoma. Yo no he visto adenocarcinomas esofágicos en pacientes con SIDA, pero no significa que no lo sospechemos. Y bueno, ya de esofagitis por reflujo gastroesofágico hemos dicho algo, de la estenosis también. Fístulas traqueoesofágicas he visto, he tenido un paciente con compromiso de los ganglios mediastínicos por la tuberculosis. Esos ganglios reblandecieron y fistulizaron esófago, tráquea y piel. Y veíamos cómo el paciente ingería algo, tosía y eliminaba el fragmento de comida por la fístula cutánea. La calasia es la dilatación de una víscera hueca por encima de una zona de estrechez. Esa zona de estrechez es causada por el daño del plexo nervioso submucoso provocado por nuestro mal amigo el Trypanosoma cruzi. Es una afección, una complicación del Chagas que compromete a las vísceras huecas. No es frecuente de ver en nuestro país, pero sí en nuestro vecino Brasil. Bueno, pasamos el esófago, llegamos al estómago. ¿Entendieron todo hasta ahora acá? Úlceras gastroduodenales por Helicobacter pylori son difíciles de ver en nuestros pacientes porque reciben constantemente antimicrobianos para el tratamiento o la profilaxis de las enfermedades oportunistas. Sí, lo que vemos es hipocloridria. Y esto puede disminuir la absorción de ciertos medicamentos como el itraconazol y la tasanavir. El primero, fármaco azólico para el tratamiento de las necrosis sistémicas, entre ellas la ectoplasmosis. Y el atasanavir es un inhibidor de la proteasa que utilizamos en el tratamiento antirretroviral combinado. En el paciente con síntomas gástricos, la patología gástrica consulta por síntomas proteiformes, sensación de plenitud temprana, anorexia, dolor abdominal a nivel epigástrico o periumbilical, hematemesis. La cuestión es que al paciente con esta sintomatología siempre lo vamos a tener que someter a una endoscopía digestiva alta. Si observamos úlceras o observamos algún otro tipo de lesión, vamos a tomar la biopsia y vamos a enviar la muestra a anatomía patológica y objetivo y podemos encontrarnos con que la úlcera puede ser provocada por las úlceras, citomegalovirus, Cryptosporidium, las micobacterias, hongos con Mycoplasma capsulatum, Cryptococcus, Leishmania y Treponema. Las neoplasias asociadas al SIDA, en este caso tenemos una endoscopía que se le practicó a un paciente que tenía un linfoma gástrico, que respondía a un linfoma Nocotti. En ocasiones, el linfoma está asociado al tejido linfoide de la mucosa gástrica, y en estos casos sí guarda relación con la infección crónica por el Helicobacter pylori. Hasta acá, ¿entienden todo? Ya queda menos, llega el fin del viernes. La enfermedad sintomática intestinal es frecuente en pacientes con infección por HIV e inmunodeficiencia avanzada. Esto es lo que sucede en nuestro país, en nuestro medio. En los países del norte no vemos tanto el compromiso intestinal o colónico porque el tratamiento antirretroviral de gran actividad ha provocado una disminución en la incidencia. Bueno, los pacientes con compromiso del intestino delgado van a presentar porfiriorismo, náuseas, dolor abdominal cervical, diarrea profusa, acuosa, que no va acompañada ni de moco, ni de pus, ni de sangre. Un síndrome malabsortivo y pérdida de peso. Paciente con compromiso colónico, consulta por dolor en el abdomen inferior, sensación de urgencia y tenemos rectal, y la diarrea es de escaso volumen, acompañada de moco, pus y o sangre. En ocasiones, cuando el paciente tiene una panenteritis, esto es un compromiso del intestino delgado y del grueso, estas manifestaciones van a superponerse. ¿Entienden el concepto? Bueno, y la diarrea puede estar relacionada al tratamiento antirretroviral. Más que nada los inhibidores de la proteasa, el melfinavir ya no lo usamos, porque el 20% de los pacientes que lo aplicaban causaba diarrea y la cantidad de pastillas que tenía que tomar el paciente de este fármaco solamente eran 10 por día, que no adherían. Y si usamos un tiempito el ritonavir y lopinavir, que si bien sigue existiendo en el mercado, existen otros inhibidores de la proteasa que lo van a reemplazar.
Se espera un aumento de la incidencia de las neoplasias colorectales en relación a la prolongación de la expectativa de vida relacionada al cumplimiento del tratamiento antirretroviral. Yo hasta ahora no he visto pacientes con adenocarcinoma colónico, pero lo tenemos que pensar. Doctor, Sí. ¿A qué se refiere con gran actividad cuando dice tarde? Porque la combinación de estos tres fármacos, no es uno solo, controla la replicación de la infección por HIV. Las siglas en inglés son HAART, Highly Active Antiretroviral Therapy. Esa es la traducción al castellano. En inglés no puedo, disculpa. Bueno, agentes productores de diarrea. Hay algunos que guardan relación con la inmunodepresión y otros no. Salmonella, causa de bacteriemia recurrente en pacientes con SIDA. Shigella, Campylobacter, Listeria. Estas sí guardan relación con la inmunodepresión. Escherichia coli, enterotóxica, enteroadherente, enteroagregante. No. La colitis por Clostridium difficile, Clostridioides difficile, la observamos en pacientes que están tomando antibióticos. Y nuestros pacientes son sometidos a múltiples tratamientos antibióticos, clindamicina, pseudoprostaticos, así que podemos sospecharla en pacientes que ingieren. Y a veces la diarrea guarda relación con el sobrecrecimiento bacteriano asociado a la hipocloridemia. Bueno, esta es una fibrocolonoscopía, una videocolonoscopía, donde observamos una foto con este exudado pseudomembranoso que tapiza una mucosa colónica hiperémica. La foto no es buena, el color de la foto no es buena, no es buena la iluminación, pero la idea no es que ustedes pidan de movida a un paciente con diarrea una videocolonoscopía, sino que sepan cómo se observan las lesiones en una endoscopía digestiva baja en un paciente con hemolitis de intransa. Ya les dije que, no les dije al grupo de ustedes que estuvo conmigo en el práctico, que la infección diseminada por Mycobacterium avium y compromiso del tubo digestivo, el paciente va a manifestar diarrea crónica, acuosa, profusa, que va asociada a pérdida de peso, hepatosplenomegalia, compromiso de los ganglios retroperitoneales, puede haber una elevación de la fosfatasa alcalina, puede tener anemia o pancitopenia, y entonces en estos pacientes, además de pedirle una endoscopía digestiva, podemos pedirle cultivos para micobacterias, o si tiene una pancitopenia y sospechamos el compromiso de la médula ósea, una biopsia medular con cultivo de la médula ósea. La tuberculosis provoca compromiso más que nada del área ileocecal, tiene predilección por esa área. Entonces el paciente con manifestaciones respiratorias, que tiene SIDA y dolor en fosa ilíaca derecha, no tenemos que quedarnos con la presolución diagnóstica de una enfermedad respiratoria y apendicitis, sino que podemos pensar en una tuberculosis. Y la histoplasmosis, ya les había dicho que provocaba ulceraciones en la cavidad oral, pero también puede provocar úlceras en el resto del tubo digestivo. Aunque, en primer lugar, en causa de ulceración del tubo digestivo es el citomegalovirus. Bueno, estos pequeños granos blanquecinos, chiquitos, que tapizan el duodeno, la biopsia nos indicó que estábamos, la biopsia y el cultivo del material de la biopsia nos indicó que estábamos ante una infección por Mycobacterium. Exulceraciones en el duodeno, también en la biopsia observaron levaduras del histoplasma. Y esto ya no lo hacemos más, pero en un tiempo cuando no podíamos recurrir a la fibrocolonoscopía, solicitábamos radiografías contrastadas de colon, del colon por enema, y acá vemos el pasaje de la sustancia de contraste por un sitio estrecho, que esto lo llamábamos en aquel entonces el signo del desfiladero. Los parásitos también comprometen el intestino, Cryptosporidium, Cryptosporidia, Cystopora, Entamoeba colitis, Giardia, Cyclospora, Bronchiolitis y Sterosporitis. Virus, citomegalovirus, adenovirus, calicivirus, astrovirus, picorinavirus y el virus de la inmunodeficiencia humana. Pacientes con síndrome símil-disentírico pueden tener una proctitis. Las infecciones de transmisión sexual también pueden afectar el recto y son formas más graves y recurrentes que en pacientes inmunocompetentes. Y son provocadas por clamidia, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas pallidum, herpes simple y citomegalovirus. Foto feita esta, con diloma plano, y no se ve bien, pero hay algunas exulceraciones perianales de la zona glútea que correspondían a úlceras arteriales. Bueno, la infección no me viene por Giardia,
puede aparecer en cualquier estadio de la enfermedad, no necesariamente tiene que tener el paciente inmunodepresión. Criptosporidiosis, microsporidiosis, isosporosis y ciclosporosis sí guardan relación con la inmunodeficiencia avanzada. La enfermedad por criptosporidium produce infección persistente en un 60%. Esto es una diarrea crónica, mayor de un mes, que lleva a la deshidratación y a la desnutrición con una importante pérdida de peso del paciente. En casi un 30% puede provocar una colangitis, esto es una infección de la vía biliar, y en menos de un 10% provoca una enfermedad fulminante. Esto es una diarrea aquosa aguda, similcoliforme, que lleva a la deshidratación, insuficiencia renal, shock y muerte. ¿Estamos? Hay otras afecciones que pueden acompañarse de colangiopatía, como la microsporidiosis, pero también la infección por citomegalovirus y la enfermedad diseminada por micobacterias. Bueno, nosotros cuando sospechamos una enfermedad parasitaria que causa diarrea, pedimos tinciones especiales y la coloración de Kim-Jung es una coloración especial, ácido alcohol resistente modificada, que nos permite ver ciertos parásitos como el criptosporidium a la izquierda y isopora a la derecha. ¿Sí? Isopora. Bueno, ya le había dicho que el citomegalovirus es la causa viral más frecuente de enterocolitis, causa fiebre, dolor abdominal, diarrea, que en ocasiones puede ser hemorrágica, porque hay una erosión de la mucosa intestinal o colónica que provoca sangrado, y en raras ocasiones complicaciones más graves como la perforación colónica o intestinal y el megacolon tóxico. Las neoplasias, sarcoma de Kaposi, esta lesión polipoidea, que ocupa gran parte de la luz rectal. El linfoma, esta es una ecografía de un paciente que atendió el doctor Corti, el cual concurrió a la guardia por un abdomen agudo. Le hicieron una ecografía abdominal y observaron lo que en ese momento llamaron el signo de la rosquilla, que es esta lesión que ustedes ven acá. El paciente lo que tuvo es una intussusección. ¿Recuerdan lo que es la intussusección? Si ustedes piensan en un catalejo, es la introducción de una parte del intestino dentro de otra, y eso es lo que causó la obstrucción intestinal y el hilio que motivó la operación y el hallazgo en la pieza quirúrgica de esta porción del intestino de un linfoma. Otra lesión vascularizada, proliferativa, a nivel de la unión rectosigmoidea, que correspondía a un linfoma. Y recuerden que se espera un aumento de la incidencia del adenocarcinoma en pacientes que cumplen con el tratamiento antirretroviral por un aumento de la expectativa de vida. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes? Primero los interrogamos. Les preguntamos cuál es la naturaleza de la diarrea. Si la diarrea es líquida, se va acompañada de un reflujo de sangre, si es de escaso volumen, qué medicaciones está tomando, si ha realizado viajes, qué alimentación lleva, si en esos viajes comió algún alimento o alguna preparación regional, cuál es su actividad sexual, si usa preservativo o no. Y lo primero que le vamos a solicitar, si bien no es lo primero que puse, es el coprocultivo y el parasitológico seriado de las medias fecales, con tinciones ácido alcohol resistentes para identificar criptosporidium, isoporia y ciclosporia, y tinción crónica para identificar criptosporidium. Nuestro hospital atiende mayoritariamente pacientes con infección por HIV, entonces nosotros no destacamos este tipo de tinciones, porque las hacen de manera rutinaria. Y ustedes tienen que conocerlas porque afuera no es lo habitual. Entonces, si ustedes atienden a un paciente con SIDA y no piden este tipo de coloraciones, van a perder una oportunidad diagnóstica. ¿Estamos? También le podemos pedir en heces la detección de las toxinas de Clostridium difficile, y como vimos que estas enfermedades se pueden diseminar por vía hematógena, también pedirle hemocultivos. Si con métodos no invasivos no hallamos diagnóstico, abordamos métodos invasivos. Si el paciente tiene una diarrea acuosa, la porción intestinal que podemos evaluar es el duodeno, entonces le vamos a hacer una endoscopía digestiva. Si el paciente tiene un síndrome disentérico, vamos a estudiar el recto o todo el colon, podemos pedirle una rectoscopía o una fibrocolonoscopía. Siempre esos estudios tienen que acompañar en la orden indicación de toma biopsia de las lesiones que se observan. Las tomas, las biopsias que se realizan deben ser tenidas con hematoxilina y gocina, tinciones especiales para detectar hongos, ácidos alcohol resistentes para detectar micobacterias y ácidos alcohol resistentes modificadas para detectar otros parásitos como Criptosporidium o Ciclopora o cosas. La tinción crónica también la seguimos usando en las muestras para Microsporidium.
En nuestro medio, en nuestro hospital, no podemos acceder a la microscopía electrónica de la biopsia, porque no tenemos acá microscopía electrónico, o a la PCR para identificar microorganismos. ¿Saben? Pero son técnicas que podemos utilizar. Y si así todo, hicimos todas estas pruebas diagnósticas, no hallamos una causa que justifique la diarrea del paciente, pero el patólogo nos dice que en la biopsia del intestino delgado se observa una disminución del área de la superficie de las vellosidades y proliferación de las células de la plaqueta en ausencia de inflamación, este es el patrón histológico de la enteropatía por H. Entonces, a ese paciente con diarrea que tiene este patrón histológico, le indicamos el tratamiento antirretroviral de manera indirecta. También agregué a la indicación del tratamiento antirretroviral dos patologías parasitarias, como la criptopolidiosis y la micropolidiosis, que si bien podemos indicar algún fármaco con nitazoxanida o el albendazol para tratarlas, como dicha medicación no es efectiva, indicamos también el tratamiento antirretroviral. La reconstitución inmunológica hace que el paciente con el tiempo controle la diarrea. Y creo que esta es la última diapositiva, así se veía en algún momento el padecimiento de nuestro trabajo. ¿Preguntas? ¿Vieron todo? Me imagino que van a estudiar la explicación.